Las luces del salón de banquetes caían sobre los manteles blancos como si fueran pequeñas acusaciones, diminutas manchas de claridad que revelaban cada imperfección, cada arruga en el lino, cada gota de vino derramada que yo debería limpiar, que yo limpiaría, porque así lo había decidido él, mi esposo, el hombre que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, aunque ahora parecía haber olvidado esa última parte, o quizá la recordaba demasiado bien, demasiado vívidamente, y por eso me había traído aquí, a este espacio donde 41 ejecutivos internacionales bebían champán de 700 pesos la copa mientras yo sostenía un delantal blanco entre mis manos temblorosas. El delantal olía a lavandería industrial, a cloro y a esa tristeza particular que tienen las cosas que han sido usadas por demasiadas personas anónimas, por demasiadas manos que no dejaron huella, como si yo también fuera a convertirme en una de esas presencias invisibles que pueblan los márgenes de estas celebraciones corporativas. Pienso en Virginia, en cómo ella habría descrito este momento, este instante suspendido entre la humillación y la rabia, entre el deseo de gritar y la necesidad de permanecer callada, de observar, de absorber cada detalle de esta escena que mi esposo había orquestado con la meticulosidad de un director de teatro amateur que cree estar montando una obra maestra cuando en realidad solo está exponiendo su propia mediocridad. Virginia habría encontrado belleza incluso aquí, en la manera como la luz se refracta en las copas de cristal, en el murmullo de conversaciones en inglés, alemán, francés, japonés, todos esos idiomas que se entrelazan como ríos que fluyen hacia el mismo océano del capital, del poder, de esas abstracciones que gobiernan nuestras vidas, sin que siquiera nos demos cuenta de cuándo les entregamos las llaves de nuestra dignidad. Pero yo no soy Virginia, aunque estudié sus textos en la universidad, cuando todavía creía que la literatura podría salvarme, cuando todavía pensaba que entender las corrientes de conciencia de los personajes de Woolf me ayudaría a comprender las corrientes subterráneas de mi propia existencia. Soy Mariana, 38 años, economista egresada de la Ludwig-Maximilians-Universität München, magíster en Economía Internacional, con una tesis sobre los flujos de capital en mercados emergentes que fue calificada con summa cum laude, y ahora estoy aquí, en este salón del Hotel Presidente Intercontinental, sosteniendo un delantal que mi esposo me ordenó usar frente a sus colegas, frente a su amante, frente a todo este universo corporativo que él considera su reino personal. La voz de Ricardo resuena por los altavoces, amplificada y distorsionada por esa acústica terrible que tienen estos espacios diseñados para impresionar pero no para comunicar. Mi esposa va a limpiar las mesas. Necesita sentirse útil de alguna manera. Su risa es ensayada, calculada para sonar jovial, pero con un filo de crueldad que solo yo puedo detectar después de 10 años de matrimonio. 10 años de aprender a leer los matices de su voz como si fueran partituras de una sinfonía cada vez más discordante. Los ejecutivos aplauden nerviosamente. Algunos ríen. Otros desvían la mirada hacia sus teléfonos como si de repente hubieran recibido un mensaje urgente que requiere toda su atención, una emergencia corporativa que los exime de ser testigos de esta humillación pública que mi esposo ha diseñado especialmente para mí. Ella está en el escenario, Valeria, 26 años, asistente ejecutiva de Ricardo, usando mi vestido Oscar de la Renta color azul medianoche, ese que compré en Nueva York cuando todavía trabajaba, cuando todavía tenía mi propia cuenta bancaria, mi propia identidad profesional, antes de que Ricardo me convenciera de que debía quedarme en casa para apoyar su carrera, para ser la esposa perfecta de un ejecutivo en ascenso. El vestido le queda perfecto, debo admitirlo, aunque me duele hacerlo, aunque cada fibra de mi ser quiere gritar que ese vestido tiene memoria, que recuerda la forma de mi cuerpo, las noches en que lo usé para cenar con embajadores y ministros cuando yo también era alguien importante, cuando yo también tenía voz propia. Valeria habla sobre empoderamiento femenino, sobre la importancia de crear espacios inclusivos en el mundo corporativo, sobre cómo la empresa de Ricardo está comprometida con la equidad de género, y sus palabras flotan en el aire como pompas de jabón, hermosas y huecas, destinadas a estallar ante el menor contacto con la realidad. Usa términos como sororidad y techo de cristal,
mientras yo estoy aquí abajo, literalmente debajo de ella, sosteniendo instrumentos de limpieza que simbolizan todo lo que ella dice combatir. La ironía es tan densa que podría cortarse con cuchillo, pero nadie parece notarla excepto yo, y quizá tampoco importa, porque en este mundo de apariencias y presentaciones de PowerPoint, la ironía es solo otro recurso retórico que puede ser incorporado al discurso corporativo sin consecuencias reales. Un mesero se acerca, joven, mexicano como yo, con esa expresión de disculpa permanente que adoptan quienes trabajan en servicios, como si su mera existencia fuera una intrusión en el espacio de los privilegiados. Me entrega una charola de plata, pesada, con restos de canapés de salmón ahumado y caviar, esas delicadezas que cuestan más que el salario semanal de este muchacho que no puede tener más de 20 años. «Lo siento mucho, señora», murmura, y en sus ojos veo reflejada mi propia vergüenza, multiplicada, porque él entiende que algo está mal en esta escena, pero no puede identificar exactamente qué. Solo siente esa incomodidad visceral que produce presenciar la humillación ajena. «No te preocupes», le digo, y mi voz suena extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona, a una Mariana que observa esta escena desde una distancia segura, desde un lugar donde las emociones no pueden alcanzarla. Tomo la charola y comienzo a caminar entre las mesas, y cada paso es un acto de voluntad, cada movimiento una decisión consciente de no derrumbarme aquí, no ahora, no frente a ellos. Virginia escribió que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Pero ¿qué necesita una mujer para sobrevivir a la ficción que otros han escrito sobre ella? ¿Qué herramientas debe tener para desmantelar la narrativa que su esposo ha construido donde ella es solo un personaje secundario? Una nota al pie, una presencia decorativa que puede ser humillada públicamente sin consecuencias. Ricardo vuelve a tomar el micrófono, su cara rojiza por el alcohol y la excitación de ser el centro de atención, de ser el anfitrión de este circo corporativo. «Ella gana salario mínimo, aplaudan su humildad», grita, y hay algo genuinamente perturbador en la alegría con que pronuncia estas palabras, como si realmente creyera que está haciendo algo admirable, algo digno de reconocimiento. Algunos ejecutivos aplauden débilmente, otros permanecen inmóviles, y puedo sentir la incomodidad colectiva creciendo en el salón como una marea invisible que amenaza con ahogar esta farsa. Pero nadie dice nada, nadie se atreve a romper el protocolo, porque en el mundo corporativo el silencio es la moneda más valiosa, el precio que pagamos por mantener nuestras posiciones, nuestros salarios, nuestras ilusiones de éxito. Me acerco a la primera mesa, donde 3 ejecutivos japoneses conversan en voz baja, y comienzo a recoger los platos sucios. Y hay algo casi meditativo en este acto, algo que me conecta con una larga línea de mujeres que han limpiado, que han servido, que han mantenido el mundo funcionando mientras los hombres discuten sobre números y estrategias y proyecciones de crecimiento. No hay vergüenza en el trabajo honesto, me digo a mí misma, pero sí hay vergüenza en ser forzada a realizarlo como espectáculo, como demostración pública de sumisión, como advertencia para otras mujeres de lo que sucede cuando osas tener opiniones propias, aspiraciones propias, cuando osas recordar que fuiste algo más que la esposa de alguien. Pienso en mi madre, en cómo ella limpió casas durante 20 años para pagarme la universidad, para darme las oportunidades que ella nunca tuvo, y me pregunto qué pensaría de verme ahora, con 2 maestrías y un dominio perfecto de 3 idiomas, limpiando las sobras de los ricos mientras mi esposo me exhibe como ejemplo de humildad. Ella solía decir que la educación era la única herencia que podía darme, la única cosa que nadie podría quitarme nunca, pero se equivocó, porque resulta que sí pueden quitártela. No formalmente, no legalmente, pero sí pueden hacerla invisible. Pueden enterrarla bajo capas de desprecio y manipulación hasta que tú misma empiezas a dudar de que alguna vez existió. El CEO alemán está sentado en la mesa principal, junto a Ricardo y otros directivos de alto nivel. Es un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje que probablemente cuesta más que un auto compacto, y hay algo en su postura, en la manera como observa el salón, que sugiere una inteligencia aguda, una capacidad de análisis que va más allá de las cifras y los balances. Cuando paso cerca de su mesa con mi charola de platos sucios, él me mira,
y es una mirada larga, evaluadora, no lasciva sino casi académica, como si estuviera tratando de resolver un problema complejo, una ecuación que no cuadra. Me agacho para recoger una servilleta caída bajo su silla, y cuando me incorporo, nuestras miradas se encuentran brevemente, y hay un destello de algo en sus ojos, un reconocimiento que todavía no es consciente, pero que está emergiendo desde las profundidades de su memoria. Desvía la mirada rápidamente, como si ese momento de conexión lo hubiera incomodado, como si reconocer mi humanidad fuera una transgresión al protocolo de esta velada donde yo debo ser invisible, donde mi rol es limpiar sin ser vista, servir sin ser reconocida. Valeria continúa su discurso en el escenario, ahora hablando sobre la importancia de la mentoría femenina, sobre cómo ella personalmente está comprometida con ayudar a otras mujeres a escalar en el mundo corporativo. Y la hipocresía es tan flagrante que casi resulta cómica, excepto que no hay nada cómico en esto, nada gracioso en ser usada como telón de fondo para la performance feminista de la amante de tu esposo. Ella usa todas las palabras correctas, cita todas las estadísticas apropiadas sobre la brecha salarial de género y la subrepresentación de mujeres en posiciones de liderazgo, pero no parece notar que yo estoy aquí, una mujer con credenciales académicas superiores a las suyas, reducida al rol de personal de limpieza por capricho de su amante. Limpio la siguiente mesa, donde un grupo de ejecutivos estadounidenses discute sobre la volatilidad del peso mexicano frente al dólar, y quiero intervenir. Quiero decirles que están equivocados en su análisis, que no están considerando los factores estructurales que realmente impulsan las fluctuaciones cambiarias, pero mantengo la boca cerrada porque ese no es mi rol esta noche. Esta noche soy solo un objeto, una presencia silenciosa que existe solo para servir, para ser humillada, para ser usada como ejemplo de lo que un esposo poderoso puede hacer con una esposa que olvidó su lugar. El salón está decorado con flores blancas, orquídeas y lirios, arreglos elaborados que probablemente costaron miles de pesos, y hay algo obsceno en este derroche, en esta exhibición de riqueza, mientras afuera, en las calles de esta ciudad, millones de personas luchan por sobrevivir con salarios que apenas alcanzan para lo básico. Pero esta es la naturaleza del capitalismo tardío, ¿no es así? Esta capacidad de crear burbujas de opulencia que existen en completa desconexión de la realidad que las rodea, islas de privilegio donde los ricos pueden jugar a la beneficencia mientras sus empresas explotan trabajadores y evaden impuestos y destruyen el medio ambiente en nombre del crecimiento constante, del valor para los accionistas, de todas esas abstracciones que suenan importantes en las presentaciones de PowerPoint, pero que en realidad solo significan la concentración cada vez mayor de riqueza en cada vez menos manos. Recuerdo mis clases en Múnich, las discusiones apasionadas sobre teoría económica, sobre modelos de desarrollo, sobre la responsabilidad social corporativa. Mi asesor de tesis, el profesor Dr. Klaus Reinhardt, solía decir que la economía no era solo números, sino personas, que cada estadística representaba vidas reales, decisiones reales, consecuencias reales. Él insistía en que debíamos mantener siempre presente la dimensión humana de nuestros análisis, que no podíamos permitir que las abstracciones matemáticas nos hicieran olvidar que estábamos hablando de seres humanos con familias, esperanzas, miedos, sueños. Me pregunto qué diría el profesor Reinhardt si pudiera verme ahora, si pudiera presenciar lo que he permitido que mi vida se convierta. Él creía en mí. Invirtió horas de su tiempo en orientar mi investigación, en desafiar mis argumentos, en pulir mi pensamiento crítico. Mi tesis sobre flujos de capital en mercados emergentes fue publicada parcialmente en el Journal of International Economics, una hazaña considerable para una estudiante de maestría, y él me animó a continuar con el doctorado, me ofreció una posición como asistente de investigación, me abrió puertas que podrían haberme llevado a una carrera académica brillante. Pero entonces conocí a Ricardo en una conferencia en Monterrey. Ricardo con su traje caro y su confianza ensayada y sus promesas de una vida perfecta. Y me enamoré, o creí enamorarme, o quizás solo me enamoré de la idea de pertenecer a alguien, de ser deseada, de escapar de la soledad de los archivos académicos y las bibliotecas silenciosas. Él era vicepresidente de una transnacional, 10 años mayor que yo,
divorciado, sin hijos, y me persiguió con la determinación de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Fuimos un torbellino, cenas en restaurantes exclusivos, viajes a Cancún y Los Cabos, sexo urgente en suites de hotel, y cuando propuso matrimonio 3 meses después de conocernos, dije que sí sin pensarlo demasiado, sin hacer el tipo de análisis riguroso que habría aplicado a cualquier problema económico. Los primeros años fueron buenos, o al menos así los recuerdo ahora. Aunque la memoria es tramposa, tiene esa tendencia a suavizar los bordes ásperos, a iluminar selectivamente ciertos momentos mientras deja otros en la oscuridad. Yo trabajaba como consultora independiente, tenía mis propios clientes, mis propios ingresos, y Ricardo parecía orgulloso de mi carrera, orgulloso de poder decir que su esposa era economista, que había estudiado en Alemania, que publicaba artículos en revistas académicas, pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios casuales sobre cómo mis viajes de trabajo afectaban nuestra vida familiar, aunque no teníamos hijos, y él también viajaba constantemente. Luego vinieron las sugerencias de que quizá debería considerar trabajos menos demandantes, más flexibles, que me permitieran estar disponible para acompañarlo a eventos corporativos, para ser la esposa perfecta que su posición requería. Finalmente, cuando él fue promovido a director regional, me pidió directamente que dejara de trabajar, que me dedicara full time a apoyar su carrera, y presentó argumentos que sonaban razonables. Ganaba suficiente dinero para ambos, necesitaba una esposa que pudiera viajar con él sin restricciones de horario. En su círculo social, las esposas de los ejecutivos de alto nivel no trabajaban porque no lo necesitaban. Accedí, y ese fue mi error, mi pecado original del que todo lo demás se derivó. Renuncié a mis clientes, dejé de asistir a conferencias académicas, permití que mi red profesional se atrofiara por falta de cultivo. Me convertí en la esposa de Ricardo, y gradualmente esa identidad absorbió todas las demás, hasta que Mariana la economista, Mariana la investigadora, Mariana la mujer con voz propia, se convirtió en una memoria borrosa, un fantasma de quien había sido. El control financiero vino después, casi como una consecuencia natural de mi dependencia económica. Ricardo abrió una cuenta conjunta donde depositaba un presupuesto para gastos del hogar, pero mantuvo sus cuentas personales separadas. Comenzó a cuestionar mis compras, a pedir recibos, a sugerir que era irresponsable con el dinero, cuando en realidad solo estaba tratando de mantener algún vestigio de autonomía comprando libros o ropa sin tener que justificar cada peso. Canceló mis tarjetas de crédito porque, según él, teníamos demasiadas deudas, aunque yo nunca vi esos estados de cuenta, aunque sus propios gastos en restaurantes caros y electrónicos de lujo nunca fueron cuestionados. Y luego llegó Valeria, su nueva asistente ejecutiva, contratada hace 8 meses, y yo no soy estúpida. A pesar de lo que Ricardo parece pensar, vi las señales desde el principio, las llamadas tarde por la noche que él tomaba en otra habitación, los mensajes de texto que llegaban a su teléfono y que él protegía con el cuerpo, como si el dispositivo contuviera secretos de estado, los perfumes que no eran míos impregnados en sus camisas cuando regresaba de cenas de negocios. Cuando finalmente lo confronté, él lo negó todo con una convicción que casi me hizo dudar de mi propia percepción. Me acusó de ser paranoica, celosa, emocionalmente inestable, y cuando presenté evidencias concretas, encontró maneras de retorcerlas hasta que ya no sabía qué era real y qué era producto de mi imaginación. Esta noche es su venganza por haber osado cuestionarlo, por haber desafiado su versión de la realidad. Me forzó a venir a esta cena benéfica, me prohibió usar cualquiera de mis vestidos elegantes, me ordenó esperar en la cocina hasta que él me llamara, y luego me exhibió frente a todos estos ejecutivos internacionales como ejemplo de humildad, de servicio, de todas esas virtudes que supuestamente hacen grande a una mujer, cuando en realidad solo significan sumisión, invisibilidad, aceptación de un rol subordinado. Continúo limpiando las mesas, una tras otra, y hay algo casi terapéutico en la repetición del movimiento. Recoger platos, apilarlos en la charola, limpiar migas con una servilleta, avanzar a la siguiente mesa. Mis manos se mueven automáticamente mientras mi mente divaga por paisajes interiores que nadie puede ver.
por memorias de quién fui y especulaciones sobre quién podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes en momentos cruciales. El CEO alemán me observa nuevamente, más intensa esta vez, y veo cómo sus ojos se estrechan ligeramente, como cuando uno trata de enfocar algo en la distancia, algo que resulta familiar, pero que no puede identificar completamente. Se inclina hacia Ricardo y le dice algo que no alcanzo a escuchar, pero veo la expresión de mi esposo, esa sonrisa condescendiente que adopta cuando alguien pregunta sobre mí, esa mezcla de orgullo falso y desprecio apenas disimulado. Valeria finalmente termina su discurso entre aplausos educados y baja del escenario con una gracia estudiada, moviéndose entre las mesas para recibir felicitaciones, para estrechar manos, para hacer networking con todos estos ejecutivos poderosos que la ven como una joven promisoria, una futura líder, mientras que a mí me ven como, ¿qué exactamente? ¿Personal de servicio? ¿Una curiosidad? ¿Un ejemplo de lo bajo que puede caer una mujer cuando no logra mantener el interés de su esposo? Cuando ella pasa cerca de mí, usando mi vestido, me mira directamente por primera vez en la noche, y hay algo en sus ojos, no exactamente crueldad, pero tampoco compasión, solo una especie de indiferencia calculada, como si yo fuera un mueble, un objeto sin importancia que puede ser ignorado sin consecuencias. Quiero decirle tantas cosas, que ese vestido fue un regalo de mi madre, que lo usé cuando presenté mi tesis, que tiene un valor sentimental que ella no puede ni imaginar, pero permanezco callada porque sé que no serviría de nada, porque para ella yo no soy una persona real con historia y sentimientos, solo soy un obstáculo menor en su camino hacia Ricardo, hacia el éxito corporativo, hacia todo lo que ella cree que quiere. La noche avanza con la pesadez de un río de aceite, lenta, viscosa, inevitable. Los ejecutivos beben más champán, sus voces se vuelven más ruidosas, sus risas más estridentes, y yo continúo mi trabajo silencioso, recogiendo evidencias de su exceso, limpiando los restos de su celebración. Una ejecutiva francesa me detiene cuando paso cerca de su mesa, me toma del brazo con una fuerza sorprendente, considerando su apariencia frágil, y me mira con ojos que han bebido demasiado vino. «Esto no está bien», me dice en un español forzado, con acento marcado. «Lo que tu marido hace no es correcto». Sus palabras son sinceras pero inútiles, porque ¿qué puede ella hacer? ¿Confrontar a Ricardo? ¿Arriesgar sus propias relaciones comerciales por defender a una mujer que ni siquiera conoce? Le sonrío con la misma sonrisa que he perfeccionado esta noche, esa expresión que no revela nada, que no promete nada, que simplemente existe como un reflejo automático ante la interacción humana. «Estoy bien», le digo, y las palabras suenan huecas incluso a mis propios oídos, pero ella las acepta porque quiere aceptarlas, porque es más fácil creer que todo está bien que enfrentar la incomodidad de reconocer un abuso en proceso. Asiente, me suelta el brazo y regresa a su conversación con los otros ejecutivos en su mesa, y yo continúo mi camino con mi charola de platos sucios, con mi carga de humillación que se hace más pesada con cada paso. El CEO alemán se levanta de su mesa y comienza a caminar hacia el escenario, donde hay un micrófono abierto para comentarios de los invitados especiales. Ricardo lo ve y su expresión cambia inmediatamente, adoptando esa máscara de deferencia profesional que usa con superiores y clientes importantes. El alemán sube los escalones despacio, como si estuviera considerando cuidadosamente cada movimiento, cada palabra que está a punto de pronunciar. Toma el micrófono y el salón gradualmente se queda en silencio, porque este es el CEO de la casa matriz europea, el hombre con poder real en esta organización, el que puede hacer o deshacer carreras con una sola palabra. Yo estoy junto a una mesa lateral, sosteniendo mi charola, y algo en mi pecho comienza a apretarse, una sensación de anticipación que no puedo explicar completamente, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente consciente todavía no ha procesado. «Buenas noches», dice en español perfecto, sin acento, y eso ya es sorprendente porque los ejecutivos de ese nivel raramente se molestan en aprender el idioma de sus subsidiarias. He disfrutado mucho la velada. Las presentaciones han sido excelentes, particularmente el discurso sobre empoderamiento femenino. Pausa. Y hay algo en esa pausa, una carga eléctrica que recorre el salón. Pero debo admitir que hay algo que me ha perturbado esta noche.
algo que no puedo dejar pasar sin comentario. Mira directamente hacia mí y en ese momento todo encaja, como cuando resuelves una ecuación compleja y todas las variables finalmente adquieren sentido, cuando el caos se ordena en patrones comprensibles. Lo reconozco, aunque han pasado casi 15 años, aunque él tiene más canas y arrugas, aunque yo he cambiado tanto que ya no soy la estudiante brillante y ambiciosa que él conoció en Múnich. Es el profesor Dr. Klaus Reinhardt, mi asesor de tesis de maestría, el hombre que creyó en mi potencial cuando yo misma dudaba de él, el mentor que me empujó a ser mejor de lo que creía posible. Y él me ha reconocido, a pesar del delantal, a pesar del contexto completamente incongruente, a pesar de los años que nos separan de aquellas tardes en su oficina, discutiendo sobre teoría económica y metodología de investigación. Verán, continúa, y su voz adquiere un tono que reconozco de sus clases, esa mezcla de autoridad académica y pedagogía socrática que usaba cuando estaba a punto de desmantelar un argumento defectuoso. He tenido el extraño placer esta noche de presenciar algo que me parece profundamente revelador sobre la cultura corporativa que estamos cultivando en esta organización. Historia, parte 2. El silencio que sigue a las palabras del doctor. Reinhardt es denso, palpable, como si el aire mismo se hubiera solidificado en respuesta a la tensión que ahora permea cada rincón del salón de banquetes. Veo cómo Ricardo se remueve en su asiento, su cara adoptando esa expresión de confusión mezclada con alarma que aparece cuando las cosas no se desarrollan según el guión que él había escrito en su cabeza, cuando el control que creía tener sobre la situación comienza a deslizarse entre sus dedos como arena húmeda. Valeria permanece inmóvil junto al escenario, mi vestido azul medianoche reflejando las luces del salón de una manera que ahora parece casi acusatoria, como si la tela misma fuera testigo silencioso de esta farsa elaborada que está a punto de desmoronarse. El doctor Reinhardt continúa, y hay algo en su postura, en la manera como sostiene el micrófono, que me recuerda sus clases magistrales en la universidad. Esos momentos en que transformaba conceptos económicos complejos en narrativas comprensibles, en historias sobre personas reales con consecuencias reales. He tenido el privilegio, dice, y la palabra privilegio resuena con un peso irónico que todos en el salón pueden sentir, aunque quizá no todos pueden articular, de trabajar con algunos de los economistas más brillantes de mi generación, con mentes que han contribuido significativamente al desarrollo de nuestra disciplina y, por extensión, al funcionamiento de las organizaciones globales que nos emplean a todos nosotros. Hace una pausa, permitiendo que sus palabras se asienten, y puedo ver cómo algunos ejecutivos se inclinan hacia adelante en sus asientos, intrigados por la dirección que está tomando este discurso improvisado. Uno de mis mayores orgullos, continúa, fue servir como asesor de tesis de maestría para una estudiante mexicana extraordinaria en la Ludwig-Maximilians-Universität München hace aproximadamente 15 años. Su investigación sobre flujos de capital en mercados emergentes era tan rigurosa, tan innovadora, que parte de ella fue publicada en el Journal of International Economics, algo extremadamente raro para trabajo de maestría. Camina lentamente por el escenario mientras habla, como solía hacer en las aulas, ese movimiento perpetuo que mantenía a los estudiantes alertas, conectados con cada palabra. Esta estudiante tenía un don particular para ver patrones donde otros solo veían ruido estadístico, para identificar dinámicas estructurales que escapaban a analistas más experimentados. Le ofrecí una posición doctoral, le abrí puertas con colegas en instituciones prestigiosas, porque estaba convencido de que llegaría lejos en el mundo académico o en la consultoría de alto nivel. Mi corazón late tan fuerte que estoy segura de que los ejecutivos en las mesas cercanas pueden escucharlo. Ese tambor primitivo que anuncia que algo está cambiando, que el orden establecido está siendo desafiado, que las narrativas cuidadosamente construidas están a punto de colisionar con una realidad que las contradice completamente. Mis manos tiemblan ligeramente mientras sostengo la charola, y tengo que hacer un esfuerzo consciente para no dejarla caer, para no crear ese momento de drama físico que llamaría aún más atención sobre mí, aunque sé que la atención ya está girando inexorablemente en mi dirección, como un foco de luz que finalmente encuentra su objetivo después de buscar en la oscuridad.
Perdí contacto con esta estudiante después de que completara su maestría, dice el doctor Reinhardt, y hay una nota genuina de pesar en su voz, de lamento por oportunidades perdidas, por potencial no realizado. La vida tiene esa costumbre de separar a las personas, especialmente en el mundo académico, donde todos estamos constantemente moviéndonos entre instituciones, entre países, entre proyectos. Pero nunca la olvidé, porque es imposible olvidar a alguien con ese nivel de brillantez, con esa capacidad de pensamiento crítico que tan raramente encontramos incluso en los niveles más altos de nuestra profesión. Ricardo está visiblemente nervioso ahora, sus manos tamborileando en la mesa, su pierna moviéndose en ese tic nervioso que aparece cuando siente que está perdiendo el control de una situación. Valeria lo mira buscando alguna señal, alguna indicación de cómo debe reaccionar, pero él está demasiado absorto en el doctor Reinhardt, demasiado consciente de que este hombre tiene el poder de arruinar su carrera con una sola palabra al consejo directivo en Frankfurt. Los otros ejecutivos observan la escena con esa fascinación morbosa que aparece cuando presenciamos el desarrollo de un drama del cual no conocemos todavía el desenlace, cuando sentimos que algo importante está sucediendo, pero no podemos predecir exactamente qué. Imaginen mi sorpresa, continúa el doctor Reinhardt, y ahora su voz adquiere un filo que corta a través del aire acondicionado, y la música ambiental y las conversaciones susurradas, cuando esta noche, en este evento benéfico supuestamente dedicado al empoderamiento de las mujeres, reconocí a mi brillante ex estudiante, a la economista que publicó en revistas peer-reviewed antes de cumplir 30 años, a la investigadora que dominaba 3 idiomas y podía debatir teoría económica con profesores que tenían décadas de experiencia más que ella. Pausa, y el silencio que sigue es absoluto, total, como si todos en el salón hubieran dejado de respirar simultáneamente. La reconocí aquí, entre nosotros, no como la profesional destacada que debería ser, no como la consultora o ejecutiva de alto nivel que su formación sugeriría, sino como personal de servicio, limpiando nuestras mesas mientras su esposo hace bromas sobre su salario mínimo y su necesidad de sentirse útil. El impacto de estas palabras es inmediato y visible. Veo cómo las expresiones cambian alrededor del salón, cómo la incomodidad que algunos habían sentido vagamente durante toda la noche se cristaliza en comprensión clara, en reconocimiento de que han sido cómplices, aunque pasivos, de algo profundamente incorrecto. La ejecutiva francesa que me había detenido antes me mira con ojos muy abiertos, con una expresión que mezcla horror y culpa, como si acabara de darse cuenta de la magnitud de lo que ha presenciado sin protestar. Los ejecutivos japoneses conversan entre ellos en voz baja, sus rostros mostrando esa preocupación educada que aparece cuando el protocolo social ha sido violado de maneras que no pueden ser ignoradas. Ricardo se pone de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso con un sonido que resuena dolorosamente en el silencio, y levanta una mano como si pudiera detener físicamente las palabras del doctor Reinhardt, como si el gesto pudiera revertir lo que ya ha sido revelado. Doctor Reinhardt, dice con voz forzadamente calmada, con esa falsa jovialidad que usa cuando está tratando de minimizar una crisis. Creo que hay una confusión. Mi esposa está aquí voluntariamente. Ella quería ayudar con el evento. Es su manera de contribuir a la causa benéfica de esta noche. Las palabras suenan huecas incluso mientras las pronuncia, y puedo ver en su cara que él mismo sabe que nadie las cree, que el daño ya está hecho, que la imagen que tan cuidadosamente había cultivado está resquebrajándose frente a sus ojos. El doctor Reinhardt lo mira con una expresión que reconozco de aquellas ocasiones en la universidad cuando un estudiante presentaba un argumento particularmente débil, cuando ofrecía explicaciones que no resistían el más mínimo escrutinio analítico. ¿Voluntariamente?, repite, y la palabra cuelga en el aire como una acusación. Voluntariamente decidió una economista con maestría de una de las universidades más prestigiosas de Europa, con publicaciones académicas en su currículum, servir bebidas y limpiar mesas en un evento corporativo mientras ustedes discuten sobre empoderamiento femenino? ¿Y lo hizo usando un delantal de personal de servicio mientras su esposo hace anuncios públicos sobre su salario mínimo y su necesidad de ser útil? El silencio que sigue es diferente ahora, cargado no solo de tensión, sino de juicio colectivo,
de esa condena social que aparece cuando las transgresiones privadas son expuestas públicamente, cuando lo que sucedía en las sombras es arrastrado bajo la luz implacable del escrutinio comunitario. Ricardo permanece de pie, inmóvil, como un animal atrapado en los faros de un auto, incapaz de avanzar o retroceder, atrapado en un momento que define el resto de su existencia. Valeria ha dado varios pasos atrás, alejándose del escenario, alejándose de Ricardo, como si la distancia física pudiera protegerla de la asociación con lo que está siendo revelado. El doctor Reinhardt baja del escenario y camina directamente hacia mí, atravesando el salón con pasos medidos, deliberados, y todos los ojos lo siguen, creando una procesión silenciosa, un ritual de reconocimiento que está ocurriendo en tiempo real. Cuando llega a donde estoy, se detiene frente a mí y por un momento simplemente me mira, y en sus ojos veo todas las emociones complejas que esta situación evoca: sorpresa, decepción, enojo, pero también algo que podría ser esperanza, la posibilidad de que no todo está perdido, de que las narrativas pueden ser reescritas, de que las identidades enterradas pueden ser resucitadas. Mariana Castellanos, dice, usando mi nombre completo, mi nombre profesional que no he escuchado en años, que había comenzado a olvidar, era mío. ¿Eres tú, verdad? Mi estudiante que escribió aquella tesis magistral sobre asimetrías de información en mercados de capitales emergentes. Su voz es suave ahora, casi íntima, como si estuviéramos solos en su oficina de Múnich discutiendo metodología de investigación en lugar de estar en este salón lleno de ejecutivos, observando cada palabra, cada gesto, catalogando cada detalle de esta confrontación improvisada. Tengo que aclarar mi garganta antes de poder hablar, y cuando lo hago mi voz suena extraña para mis propios oídos, como si hubiera olvidado cómo usar mi voz profesional, mi voz de académica, mi voz de mujer que tiene opiniones propias y el derecho a expresarlas sin pedir permiso. Sí, doctor. Reinhardt, digo finalmente, y las palabras liberan algo dentro de mí, como si pronunciar estas sílabas simples fuera un acto de reclamación, de afirmación de una identidad que había sido suprimida pero nunca completamente destruida. Soy yo. Es un honor volver a verlo después de tantos años. Él sonríe, y es una sonrisa genuina que ilumina su rostro, de una manera que hace que los años desaparezcan por un momento, que nos transporta a ambos de regreso a aquellos días en Múnich, cuando el futuro parecía lleno de posibilidades ilimitadas, cuando yo creía que la educación realmente era la llave que abriría todas las puertas. El honor es mío, dice, y luego, con un gesto que es a la vez caballeroso y deliberadamente simbólico, toma la charola de mis manos y la coloca en una mesa cercana. Una economista de tu calibre no debería estar haciendo este trabajo, no esta noche, no nunca, no a menos que sea su elección genuina y no producto de coerción o manipulación. Ricardo finalmente encuentra su voz nuevamente y hay una nota de desesperación en ella, de pánico apenas contenido. Doctor Reinhardt, con todo respeto, creo que está malinterpretando la situación. Mariana y yo tenemos un acuerdo. Ella eligió dejar su carrera para apoyar la mía. Es una decisión común en muchos matrimonios exitosos. Intenta sonreír, pero el resultado es una mueca grotesca, una caricatura de confianza que solo subraya su incomodidad. Ella es feliz con nuestro arreglo. ¿No es así, Mariana? Todos los ojos en el salón se giran hacia mí, esperando mi respuesta, y en este momento me doy cuenta de que tengo una elección, quizá la primera elección real que he tenido en años, la primera oportunidad de definir mi propia narrativa en lugar de simplemente habitar la que otros han escrito para mí. Puedo asentir, puedo sonreír, puedo perpetuar la ficción que Ricardo ha construido, puedo proteger su reputación y su carrera y nuestra vida juntos, o puedo hacer lo que una parte de mí ha estado deseando hacer durante meses, durante años quizá, que es decir la verdad, articular la realidad que he estado viviendo, pero no nombrando. Dar voz a la experiencia que ha sido silenciada por tantas pequeñas coerciones, por tantas manipulaciones sutiles que individualmente parecían insignificantes, pero que colectivamente construyeron una prisión de la cual no sabía cómo escapar. No, digo, y la palabra emerge con más fuerza de la que esperaba,
resonando en el salón con una claridad que sorprende incluso a mí misma. No soy feliz. No elegí esto voluntariamente. Elegí dejarte convencerme de que dejar mi carrera era lo correcto. Elegí creer tus promesas de que seríamos socios equitativos. Elegí confiar en que mi bienestar importaba tanto como el tuyo. Mi voz tiembla ligeramente, pero continúo, porque ahora que he comenzado es como si no pudiera detenerme, como si años de palabras no dichas estuvieran finalmente encontrando su camino hacia la luz. Pero no elegí la dependencia financiera total. No elegí tener que justificar cada compra que hago. No elegí ser humillada públicamente frente a tus colegas mientras tu amante usa mi vestido y da discursos sobre empoderamiento femenino. El silencio que sigue es absoluto, y puedo ver el shock registrándose en caras alrededor del salón, incluyendo algunas que claramente no esperaban esta honestidad brutal, esta ruptura del protocolo que requiere que los problemas privados permanezcan privados, que las fachadas sean mantenidas sin importar el costo personal. Valeria ha palidecido visiblemente, el color drenándose de su rostro, mientras la realidad de lo que representa, de cómo ha participado en esta dinámica, se hace imposible de ignorar. La ejecutiva francesa tiene lágrimas en los ojos y no estoy segura si llora por mí o por todas las mujeres que han estado en situaciones similares, atrapadas entre la dependencia y la dignidad, entre la seguridad y la autenticidad. Ricardo da un paso hacia mí, su cara contorsionada en una expresión que mezcla rabia y miedo, y por un momento pienso que va a gritar, que va a hacer una escena que solo confirmará todo lo que he dicho. Pero el Dr. Reinhardt se interpone entre nosotros con un movimiento tan natural que casi parece casual, aunque claramente es deliberado, protector. Creo, dice el doctor. Reinhardt con voz firme, con ese tono de autoridad incuestionable que proviene de décadas de experiencia manejando situaciones difíciles, de navegar jerarquías académicas y corporativas, que sería apropiado que esta velada llegara a su fin. Los eventos benéficos son supuestos para celebrar lo mejor de nuestra humanidad, no para exhibir lo peor de nuestros instintos de control y dominación. Mira alrededor del salón, haciendo contacto visual con varios de los ejecutivos de más alto rango, asegurándose de que su mensaje es recibido no solo por Ricardo, sino por todos los que tienen poder en esta organización, todos los que podrían perpetuar o desafiar la cultura corporativa que permitió que esta situación se desarrollara. Mañana por la mañana, continúa, estaré enviando una comunicación formal al Consejo Directivo en Frankfurt sobre lo que he presenciado esta noche, y estaré recomendando una revisión completa de nuestras políticas sobre conducta ejecutiva y cultura corporativa. Claramente hay desconexiones significativas entre los valores que profesamos en nuestros discursos y los comportamientos que toleramos en la práctica. La amenaza es clara, inequívoca, y puedo ver el pánico registrándose en la cara de Ricardo, la comprensión de que su carrera, todo por lo que ha trabajado, todo lo que ha sacrificado en el altar de su ambición, está ahora en peligro real debido a su propio comportamiento, a sus propias decisiones de tratar a su esposa como un accesorio que puede ser usado y descartado según su conveniencia. Algunos de los otros ejecutivos están murmurando entre ellos, claramente preocupados sobre las implicaciones más amplias de lo que está siendo revelado, sobre cómo esto reflejará en la organización completa, sobre las repercusiones en términos de relaciones públicas y responsabilidad social corporativa. El Dr. Reinhardt se vuelve hacia mí nuevamente, su expresión suavizándose. Mariana, ¿tienes un lugar seguro donde quedarte esta noche? ¿Familia? ¿Amigos? La pregunta es práctica, pero también profundamente compasiva, reconociendo que las confrontaciones públicas tienen consecuencias privadas, que decir la verdad puede ser liberador, pero también aterrador. Especialmente cuando esa verdad rompe estructuras de dependencia que, por problemáticas que sean, proporcionaban cierta forma de seguridad. Pienso en mi hermana Sofía, que vive en Polanco con su esposo y sus 2 hijos, que me ha estado rogando durante años que deje a Ricardo, que vio los signos de abuso emocional mucho antes de que yo estuviera lista para nombrarlo como tal. Pienso en mi madre en Guadalajara, que nunca aprobó este matrimonio, pero que respetó mi decisión porque creía en mi capacidad de tomar mis propias elecciones, aunque claramente temía que estuviera cometiendo un error.
Pienso en las amigas de la universidad que perdí contacto porque Ricardo siempre tenía razones por las que no podíamos socializar con ellas, porque gradualmente me aisló de todos los que podrían haberme ofrecido perspectivas alternativas sobre mi situación. Puedo llamar a mi hermana, digo, y mi voz suena más firme ahora, más segura, como si cada palabra pronunciada me estuviera devolviendo una pieza de mí misma que había estado perdida. Ella vive aquí en la Ciudad de México. Me recogerá. Saco mi teléfono del bolsillo del delantal, ese teléfono que Ricardo monitorea constantemente, que revisa mis mensajes y llamadas bajo el pretexto de preocupación, y marco el número de Sofía con dedos que apenas tiemblan. Ella responde al segundo timbre, su voz alegre y ligeramente sorprendida, porque raramente la llamo tan tarde. «Mari, ¿todo bien?» Y en esas dos preguntas simples escucho tanto amor, tanta preocupación acumulada durante años de verme desaparecer en este matrimonio, de presenciar mi transformación de mujer independiente y brillante a sombra silenciosa de quien había sido. «Sophie», digo, y mi voz se quiebra ligeramente. «Necesito que vengas a recogerme al Hotel Presidente Intercontinental, y necesito quedarme contigo unos días, quizá más. ¿Es posible?» No hay hesitación en su respuesta, ni siquiera una pausa para considerar las implicaciones o los inconvenientes. «Estoy saliendo ahora mismo», dice inmediatamente. «Llegaré en 20 minutos, 30 máximo con el tráfico. ¿Estás segura? ¿Necesitas que llame a alguien más? ¿A mamá?» Puedo escuchar el movimiento de fondo, el sonido de llaves siendo agarradas, de una puerta abriéndose, de mi hermana movilizándose para rescatarme sin hacer preguntas, sin juicios, solo con ese amor incondicional que las familias pueden ofrecer en los momentos de crisis. «Estoy segura», respondo, y por primera vez en años esas palabras se sienten verdaderas, no como una mentira que me digo a mí misma para sobrevivir otro día, otro mes, otra temporada de negación. Y sí, probablemente deberíamos llamar a mamá mañana. Ella va a querer saber. Cuelgo el teléfono y miro al doctor. Reinhardt, quien ha estado observando esta interacción con expresión aprobatoria, satisfecho de que al menos esta parte del problema tiene solución inmediata, que hay redes de apoyo esperando ser activadas. Ricardo encuentra finalmente su voz, y cuando habla, hay una nota de súplica en ella que nunca he escuchado antes, una vulnerabilidad que normalmente oculta bajo capas de bravuconería y control. «Mariana, por favor, no hagas esto. Podemos hablar, podemos resolver las cosas en privado. No necesitas involucrar a tu familia, no necesitas crear un escándalo que afectará a ambos». Se acerca un paso, sus manos extendidas, en un gesto que supongo debe parecer conciliatorio, pero que a mí solo me parece manipulador. Otro intento de ejercer control disfrazado de preocupación. «Los escándalos», intervengo el Dr. Reinhardt antes de que yo pueda responder, «no son creados por quienes exponen el abuso, sino por quienes lo perpetran. Señor Mendoza, sugiero enérgicamente que permita que su esposa se vaya en paz esta noche. Cualquier intento de retenerla o de ejercer presión adicional sobre ella solo empeorará significativamente su situación, tanto personal como profesionalmente. La amenaza implícita es clara. Continúa este comportamiento y las consecuencias serán severas y públicas. Los otros ejecutivos están comenzando a dispersarse, la cena benéfica claramente terminada, de maneras que nadie anticipó cuando llegaron esta noche esperando una velada elegante de networking y comida cara. Algunos me miran con expresiones de simpatía, otros evitan mi mirada completamente, quizá avergonzados de su propia complicidad pasiva, quizá simplemente incómodos con la intensidad emocional de lo que han presenciado. La ejecutiva francesa se acerca antes de irse, me toma ambas manos entre las suyas y me mira directamente a los ojos. «Eres muy valiente», dice en su español accidentado, «más valiente que muchas de nosotras. Te admiro». No sé qué responder a esto porque no me siento valiente, me siento aterrorizada y aliviada y confundida todo al mismo tiempo, como si estuviera parada en el borde de un precipicio sin saber si hay agua abajo o solo rocas, pero sabiendo que quedarme donde estoy ya no es opción. Le aprieto las manos en agradecimiento y ella se va, dejándome en el salón que se vacía rápidamente con el Dr. Reinhardt a mi lado como un guardián silencioso. Valeria se acerca finalmente, y hay algo en su expresión que es difícil de leer.
una mezcla de emociones contradictorias que quizá reflejan su propia confusión sobre su rol en todo esto, sobre cómo llegó a ser la amante que usa el vestido de la esposa mientras ésta es humillada públicamente. «Yo no sabía», dice, y las palabras suenan patéticas incluso mientras las pronuncia. «No sabía toda la situación. Ricardo me dijo que ustedes tenían un matrimonio abierto, que tú estabas de acuerdo con todo». Podría reírme ante la absurdidad de esta afirmación, ante la ingenuidad fingida o real de creer que una esposa estaría de acuerdo en limpiar mesas mientras su esposo hace bromas sobre su pobreza frente a su amante. Pero en lugar de eso, simplemente la miro. Realmente la miro por primera vez y veo a una mujer joven que probablemente también está siendo manipulada a su manera, que ha sido alimentada con mentiras que la hacen cómplice en algo que probablemente no habría elegido si hubiera conocido. La verdad completa. Ahora lo sabes, digo simplemente, sin rabia pero también sin absolución, porque su ignorancia, voluntaria o involuntaria, no la exime completamente de responsabilidad. Ella asiente. Se quita mi vestido azul medianoche con movimientos rápidos y torpes, dejándola en camiseta y pantalones, y me lo entrega con un gesto que podría ser de disculpa o simplemente de devolución de propiedad robada. «Lo siento», murmura, y luego se aleja rápidamente, probablemente consciente de que cualquier cosa más que diga solo empeorará la situación, solo subrayará su participación en esta dinámica tóxica. Historia, parte 3. Tomo el vestido de las manos de Valeria y lo sostengo contra mi pecho como si fuera un talismán, un objeto que pudiera devolverme algo de lo que he perdido durante estos años de lenta disolución de mi identidad. La tela está tibia todavía del calor de su cuerpo, impregnada con un perfume que no es el mío, un Chanel No. 5 que Ricardo le compró, probablemente con el dinero que supuestamente no teníamos para mis propias necesidades. Y hay algo profundamente perturbador en sostener esta evidencia física de la doble vida que él ha estado llevando, de las mentiras que se acumularon como capas de pintura sobre una pared hasta que el color original queda completamente oculto bajo versiones más recientes de la realidad. El vestido huele a traición, pero también a liberación, porque su devolución marca un punto de inflexión. Un momento donde lo que estaba oculto ha sido expuesto y ya no puede ser devuelto a las sombras sin consecuencias. El salón está casi vacío ahora. Solo quedan algunos meseros recogiendo los restos de la celebración interrumpida, sus movimientos eficientes y discretos, mientras evitan cuidadosamente mirarme directamente, como si mi presencia fuera algo vergonzoso que debe ser ignorado por cortesía profesional. Me pregunto qué historias contarán cuando regresen a sus casas, qué versión de los eventos de esta noche circularán entre el personal de servicio del hotel, si me verán como víctima o como protagonista, si entenderán que ambas categorías pueden coexistir en la misma persona, que la vulnerabilidad y la fortaleza no son opuestos, sino compañeros incómodos que viajan juntos a través de las crisis que definen nuestras vidas. Ricardo permanece inmóvil cerca del escenario, su cara una máscara de emociones contradictorias que cruzan su superficie como nubes sobre un lago agitado. Furia, humillación, miedo, incredulidad y quizá algo que podría ser arrepentimiento genuino, aunque sospecho que si existe ese arrepentimiento es más por las consecuencias que enfrenta que por el daño que ha causado. Hay algo casi patético en su postura ahora, los hombros caídos, las manos colgando inútilmente a sus costados, como un niño que ha sido descubierto en una travesura y no sabe cómo escapar del castigo inminente. Me doy cuenta de que durante años he temido su ira, he modulado mi comportamiento para evitar sus explosiones de frustración, he caminado sobre cáscaras de huevo tratando de mantener la paz doméstica, pero ahora, viéndolo aquí despojado de su autoridad performativa, solo veo a un hombre mediano con ambiciones desmedidas y empatía insuficiente, alguien que confundió control con amor y posesión con compromiso. El doctor Reinhardt se ha alejado unos pasos para hacer una llamada telefónica, hablando en alemán con alguien que asumo es parte del consejo directivo en Frankfurt, y aunque no puedo entender todas las palabras, puedo captar el tono. Esa mezcla de profesionalismo y firmeza que caracteriza las conversaciones sobre asuntos serios que requieren acción inmediata. Gesticula ocasionalmente mientras habla, sus movimientos precisos y controlados como todo en él,
y me siento extrañamente protegida por su presencia, como si su estatus y autoridad crearan un campo de fuerza invisible que mantiene a raya las amenazas potenciales. Es curioso cómo el poder funciona en estos espacios corporativos, cómo una palabra de alguien en la jerarquía correcta puede cambiar completamente las dinámicas, puede transformar lo que era aceptable en inaceptable, lo que era invisible en urgentemente visible. Pienso en Virginia Woolf, en cómo ella escribió sobre las mujeres necesitando 500 libras al año y una habitación propia, sobre la independencia económica como requisito fundamental no solo para la creatividad, sino para la libertad básica, para la capacidad de decir no, de establecer límites, de existir como seres autónomos en lugar de como apéndices de otros. Ella entendió lo que tantos hombres no logran comprender, incluso ahora en este año 2025, cuando supuestamente hemos progresado tanto en materia de igualdad de género. Que el dinero no es solo dinero, sino poder, agencia, posibilidad, que la dependencia económica crea vulnerabilidades que pueden ser explotadas de maneras sutiles y no tan sutiles, que el control financiero es una de las herramientas más efectivas de dominación, precisamente porque opera bajo la superficie de lo que reconocemos como abuso. Mi teléfono vibra con un mensaje de Sofía. Estoy llegando al hotel. ¿Dónde te encuentro? Leo las palabras y siento algo aflojarse en mi pecho, una tensión que he estado sosteniendo durante horas o quizá durante años, la certeza de que hay personas en mi vida que me aman sin condiciones, que no necesitan que yo sea perfecta o sumisa o agradecida, sino simplemente que sea yo misma, con todas mis complejidades y contradicciones. Respondo rápidamente. Salón de banquetes, segundo piso, te espero en la entrada. El simple acto de coordinar logística, de hacer planes que no requieren la aprobación de Ricardo, se siente como un ejercicio de músculos atrofiados por falta de uso, doloroso pero también vigorizante. Me quito el delantal finalmente, ese símbolo de humillación que he estado usando durante horas, y lo dejo caer al piso con un gesto que probablemente es más dramático de lo que pretendía, pero que se siente apropiado para el momento. Una renuncia física a un rol que nunca elegí voluntariamente. El delantal cae en un montón de tela blanca arrugada y puedo ver una mancha de salsa de vino tinto en una esquina, evidencia de los derrames que limpié, de las mesas que serví, de la performance de servidumbre que Ricardo orquestó para su propio entretenimiento y el de sus colegas. Me pregunto si los meseros profesionales se sintieron insultados por mi presencia, si vieron mi trabajo amateur como una intrusión en su dominio, o si simplemente sintieron lástima por la mujer, obviamente fuera de lugar, que limpiaba con movimientos torpes y poco eficientes. Ricardo finalmente se mueve, caminando hacia mí con pasos que intentan ser decididos, pero que parecen más bien vacilantes, como si cada paso requiriera una negociación interna entre impulsos contradictorios. Mariana, dice, y mi nombre en su boca suena extraño ahora, cargado con asociaciones que antes eran invisibles, pero que ahora son imposibles de ignorar. Por favor, sé razonable. Hemos construido una vida juntos. 10 años no pueden ser descartados por un malentendido, por un momento de indiscreción. Sus palabras son cuidadosamente elegidas, calculadas para minimizar lo que ha sucedido, para reformular el abuso sistemático como indiscreción, la humillación pública como malentendido, como si el lenguaje pudiera realmente alterar la naturaleza de los hechos. 10 años, repito, y hay algo en la manera como pronuncio esas palabras que hace que él retroceda ligeramente, como si hubiera detectado el peligro en mi tono. 10 años durante los cuales gradualmente dejé de existir como persona independiente. 10 años en los que renuncié a mi carrera, a mis amistades, a mi autonomía financiera, todo porque tú me convenciste de que era lo correcto, de que los matrimonios exitosos requerían sacrificios, aunque siempre eran mis sacrificios los que se requerían, nunca los tuyos. Mi voz se mantiene sorprendentemente calmada, sin la histeria que él probablemente espera, sin las lágrimas que podrían ser usadas para descartarme como emocionalmente inestable. Yo trabajo 60 horas a la semana, protesta él. Mantengo esta casa, te doy todo lo que necesitas, nunca te ha faltado nada material. Y ahí está, la ecuación fundamental que gobierna su comprensión de las relaciones. Él provee dinero,
Yo debería proveer sumisión, gratitud, disponibilidad sexual y emocional sin límites. Es una transacción en su mente, un intercambio justo donde mi identidad, mis aspiraciones, mi sentido de propósito son precios razonables a pagar por la seguridad material que él ofrece. Me ha faltado dignidad, respondo, y las palabras emergen con una claridad que me sorprende a mí misma, como si las hubiera estado ensayando en secreto durante años, sin darme cuenta conscientemente de que lo hacía. Me ha faltado respeto. Me ha faltado la posibilidad de tomar decisiones sobre mi propia vida sin tener que negociar cada aspecto con alguien que ve esas negociaciones como concesiones generosas en lugar de derechos básicos. Sostengo el vestido contra mí como escudo, como armadura, como recordatorio de que tengo cosas que son mías, identidades que existen independientemente de mi relación con él. El doctor Reinhardt termina su llamada y regresa a donde estamos, su presencia alterando inmediatamente la dinámica, recordándole a Ricardo que ya no estamos en el espacio privado donde sus palabras son ley incuestionable, sino en un contexto público donde otros tienen voz, donde el poder puede ser desafiado y las narrativas pueden ser disputadas. Señor Mendoza, dice con tono formal que establece distancia profesional. Le sugiero que se retire a su habitación mientras Mariana espera a su hermana. Cualquier conversación adicional entre ustedes debe ocurrir en un momento posterior, cuando ambos hayan tenido tiempo de procesar los eventos de esta noche y preferiblemente con mediadores apropiados presentes. Ricardo abre la boca para protestar, pero algo en la expresión del Dr. Reinhardt lo detiene. Quizá la comprensión de que ha perdido esta batalla particular, que insistir solo excavará más profundo el hoyo en el que se encuentra. Esto no ha terminado, me dice finalmente, y las palabras suenan a amenaza, aunque probablemente pretendía que sonaran a promesa, a compromiso de arreglar las cosas, de recuperar lo que ha perdido. Pero para mí sí ha terminado. Algo fundamental se rompió esta noche y no puede ser reparado con disculpas o promesas, o incluso con cambios genuinos de comportamiento, porque lo que se rompió no fue confianza o amor o respeto, sino algo más básico. La ilusión de que esta relación podía ser salvada, de que los problemas eran superficiales en lugar de estructurales. Lo veo alejarse, caminando entre las mesas vacías hacia la salida, y siento una mezcla compleja de emociones que se resisten a ser categorizadas limpiamente. Alivio, tristeza, miedo, esperanza, cada una compitiendo por dominar mi conciencia. Hay algo definitivo en verlo irse, algo que marca un antes y un después en la narrativa de mi vida. Y aunque no sé exactamente qué viene después, aunque el futuro es nebuloso y aterrador en su apertura de posibilidades, hay también una sensación de peso levantándose, de respirar más profundo, de espacio expandiéndose donde antes todo estaba constreñido y comprimido. El doctor Reinhardt me mira con expresión evaluadora, como solía hacer en Múnich cuando estaba tratando de determinar si yo realmente entendía un concepto complejo o si solo estaba repitiendo palabras sin comprensión profunda. ¿Estás bien?, pregunta, y la simplicidad de la pregunta contrasta con la complejidad de cualquier respuesta honesta que podría ofrecer. ¿Estoy bien? No, por supuesto que no estoy bien. Acabo de desmantelar públicamente mi matrimonio, acabo de quedarme sin hogar y sin ingresos, acabo de exponer vulnerabilidades que preferiría mantener privadas. Pero también sí estoy bien, mejor de lo que he estado en años, porque finalmente he dicho la verdad, he reclamado mi voz, he rechazado el rol que me fue asignado sin mi consentimiento genuino. Estaré bien, digo finalmente, porque es la respuesta más honesta que puedo ofrecer, un reconocimiento de que el bienestar no es un estado binario sino un proceso, algo que se construye gradualmente a través de decisiones y acciones y la acumulación de pequeñas victorias sobre el miedo y la inercia. Gracias por intervenir, por reconocerme, por no permitir que esta situación continuara sin desafío. Las palabras suenan inadecuadas para expresar la magnitud de lo que su presencia ha significado esta noche, cómo su autoridad y su disposición a usarla en mi favor han creado posibilidades que no existían antes. No tienes que agradecerme, responde con un gesto de mano que descarta la necesidad de gratitud. Lo que presencié esta noche era inaceptable en cualquier contexto.
pero particularmente en una organización que proclama valores de respeto e inclusión. Mi intervención no fue caridad, sino responsabilidad, el tipo de acción que cualquier persona en posición de autoridad debería tomar cuando es testigo de abuso. Pausa, considerando sus próximas palabras cuidadosamente. También quiero que sepas que la oferta que te hice hace 15 años, la de continuar con estudios doctorales, todavía está abierta si es algo que te interesa. Has perdido algunos años, pero no has perdido tu mente, tu capacidad de análisis, tu potencial académico. La oferta me toma por sorpresa, desenterrando sueños que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existieron alguna vez. ¿Un doctorado? ¿Investigación académica? ¿Una carrera que utilice mi formación y mis habilidades en lugar de dejarlas oxidarse por falta de uso? La posibilidad se despliega en mi imaginación como un mapa de territorios inexplorados, aterrador y emocionante simultáneamente. No sé, admito, porque la honestidad parece importante en este momento, después de años de respuestas calculadas para apaciguar a Ricardo. No sé si todavía tengo lo que se requiere, si puedo regresar a ese mundo después de tanto tiempo ausente. La duda es natural, dice el Dr. Reinhardt, pero no permitas que te paralice. Has demostrado esta noche una fortaleza considerable, una capacidad de resistir presión extrema manteniendo tu integridad. Esas cualidades son más importantes que la familiaridad con la literatura académica reciente, que puede ser actualizada con lectura dedicada. Saca una tarjeta de presentación de su billetera, una de esas tarjetas gruesas con texto en relieve que anuncian importancia y estatus, y me la entrega con un gesto formal que siente como un ritual, como la transmisión de algo más que información de contacto. Llámame cuando estés lista, cuando hayas tenido tiempo de estabilizarte y de considerar qué quieres hacer con el resto de tu vida. No hay prisa, pero tampoco permitas que el miedo te robe más años de los que ya has perdido. Tomo la tarjeta y la sostengo como si fuera un documento invaluable, un pasaporte hacia una versión alternativa de mi futuro. El papel es fresco contra mis dedos, sólido, real, no una fantasía o una promesa vacía, sino una posibilidad concreta que puedo agarrar si encuentro el coraje para hacerlo. Gracias, digo nuevamente, sabiendo que la palabra es insuficiente, pero sin tener otra que exprese mejor lo que siento en este momento. Esta gratitud mezclada con asombro de que la vida puede cambiar tan dramáticamente en el curso de una noche, de que las puertas que creía permanentemente cerradas pueden abrirse inesperadamente. Mi teléfono vibra y veo un mensaje de Sofía. Estoy en el lobby, subiendo ahora. La realidad práctica de la situación regresa bruscamente, recordándome que más allá de las conversaciones sobre futuros académicos, hay necesidades inmediatas que deben ser atendidas. ¿Dónde dormiré esta noche? ¿Qué ropa usaré mañana? ¿Cómo navegaré la separación legal de Ricardo? ¿Cómo reconstruiré una vida independiente sin recursos financieros propios? Los desafíos son abrumadores cuando los considero en su totalidad, pero quizá la clave es no mirarlos como una montaña insuperable, sino como una serie de pasos individuales, cada uno manejable si me enfoco solo en el inmediato. Escucho pasos apresurados en el corredor, y entonces Sofía aparece en la entrada del salón de banquetes, mi hermana menor que ahora parece mayor en su rol de rescatadora, su cara mostrando preocupación, pero también determinación, esa cualidad familiar que compartimos de no permitir que las crisis nos paralicen. Me ve y cruza rápidamente el espacio entre nosotras, ignorando completamente al doctor Reinhardt y a los meseros que todavía están limpiando, enfocada únicamente en mí con esa intensidad que caracteriza el amor entre hermanas que han navegado juntas las complejidades de una familia mexicana de clase media con ambiciones de movilidad ascendente. «Mari», dice, y mi apodo de infancia suena como una canción de cuna, como un recordatorio de quién era antes de convertirme en la señora de Mendoza, antes de que las capas de expectativas sociales y roles de género oscurecieran la chica que soñaba con cambiar el mundo a través del análisis económico riguroso. Me abraza con fuerza y me permito llorar finalmente, no con la histeria que Ricardo habría esperado, sino con ese llanto silencioso que viene de lugares profundos donde hemos guardado dolor que no sabíamos cómo procesar, emociones que no teníamos permiso de sentir completamente. «Ya está», susurra Sofía en mi oído,
sus manos acariciando mi espalda en círculos consoladores, como solía hacer mamá cuando éramos niñas y enfrentábamos decepciones que en ese momento parecían catastróficas, pero que ahora reconocemos como las pequeñas preparaciones que la vida ofrece para las crisis verdaderas. Ya estás a salvo, ya terminó, puedes irte ahora. Y tiene razón, puedo irme. Ese es el milagro simple y extraordinario de este momento. Tengo la opción de caminar hacia la puerta, de salir de este hotel, de comenzar el proceso doloroso pero necesario de reconstruir una vida sobre fundamentos más sólidos. Me separo de su abrazo y me limpio las lágrimas con el dorso de la mano, consciente de que probablemente mi maquillaje está arruinado, pero también consciente de que no importa, de que la apariencia perfecta ya no es algo que necesito mantener. El doctor Reinhardt observa esta reunión con expresión satisfecha, claramente aliviado de que tengo apoyo, de que no estoy completamente sola en esta transición. Sofía finalmente lo nota y lo mira con curiosidad, preguntándose quién es este hombre alemán elegante que parece tener algún rol en los eventos de esta noche. Doctor Reinhardt, digo, haciendo las introducciones formales que la situación parece requerir. Le presento a mi hermana Sofía. Sofía, él fue mi asesor de tesis de maestría en Múnich y, bueno, fue instrumental en lo que sucedió esta noche. Las palabras son inadecuadas para explicar la complejidad de su intervención, pero Sofía es inteligente y puedo ver en sus ojos que está llenando los espacios en blanco, construyendo una narrativa que tiene sentido de los fragmentos de información que he proporcionado. Gracias por cuidar de mi hermana, dice Sofía con esa cortesía formal que aprendimos de mamá, esa capacidad de mantener compostura incluso en situaciones emocionalmente cargadas. No sé exactamente qué sucedió, pero sospecho que su presencia hizo una diferencia significativa. El doctor Reinhardt asiente en reconocimiento pero no elabora, respetando mi privacidad, permitiéndome controlar qué información comparto y cuándo. ¿Tienes cosas que necesites recoger?, pregunta Sofía, siempre práctica, siempre enfocada en los detalles logísticos que pueden ser fácilmente pasados por alto en medio de turbulencia emocional. ¿Del auto de Ricardo? ¿De algún lugar del hotel? Considero la pregunta y me doy cuenta de que vine aquí con casi nada. Solo mi teléfono y mi identificación en el bolsillo del delantal que ahora yace en el piso. Mi bolso está en el auto de Ricardo, estacionado en el sótano del hotel, pero la idea de buscarlo, de potencialmente encontrarme con él nuevamente esta noche, es más de lo que puedo manejar. Minden, historia. Parte 4. No necesito nada de aquí, digo finalmente, y las palabras llevan el peso de una decisión más grande que simplemente logística. Son una declaración de que puedo empezar de nuevo sin los objetos que he acumulado durante mi matrimonio, que mi identidad no está atada a posesiones materiales, sino a algo más fundamental que ha sobrevivido intacto, a pesar de años de erosión sistemática. Mi bolso contiene mi licencia de conducir, algunas tarjetas de crédito que Ricardo controla de todas formas, maquillaje y las llaves de una casa a la que ya no quiero regresar. Nada de eso es esencial. Nada de eso define quién soy o quién puedo llegar a ser. El vestido azul medianoche que sostengo es lo único que necesito recuperar de esta noche, este pedazo de tela que representa memoria y posibilidad simultáneamente. Sofía asiente, entendiendo sin necesidad de explicaciones adicionales que a veces la manera más limpia de romper con el pasado es cortarlo completamente, dejar atrás los artefactos de una vida que ya no te sirve y construir desde cero con materiales nuevos. Entonces vámonos, dice con determinación práctica, tomando mi brazo libre mientras el otro sostiene el vestido contra mi pecho. Alejandro está con los niños. Preparé la habitación de huéspedes. Tienes todo el tiempo que necesites para decidir qué sigue. La generosidad casual de su oferta me hace llorar nuevamente. Estas lágrimas más suaves que las anteriores. Lágrimas de gratitud por tener familia, que no cuestiona, que no juzga, que simplemente abre puertas y dice: entra, estás segura aquí. El doctor Reinhardt nos acompaña hasta el elevador, su presencia proporcionando una especie de escolta ceremonial que marca la importancia de este momento de transición. Mientras esperamos que el elevador llegue, él habla con tono reflexivo, como si estuviera formulando pensamientos que han estado gestándose durante toda la noche. Mariana, en mis 40 años en el mundo académico y corporativo, he visto muchas situaciones similares a la tuya.
mujeres brillantes que de alguna manera terminan atrapadas en relaciones que las disminuyen, que las reducen a versiones empobrecidas de lo que podrían ser. Cada vez me pregunto cómo es posible, cómo personas inteligentes y educadas pueden encontrarse en circunstancias que desde afuera parecen obviamente problemáticas. Y cada vez continúa mientras las puertas del elevador se abren con un sonido suave, revelando el interior espejado que refleja nuestras figuras multiplicadas infinitamente. Llego a la misma conclusión, que nadie entra conscientemente en estas situaciones, que son el resultado de miles de pequeñas concesiones, cada una razonable por sí misma, pero que colectivamente construyen jaulas tan efectivas como cualquier prisión física. El abuso económico y emocional funciona precisamente porque es gradual, porque cada paso individual parece manejable, justificable, hasta que un día te despiertas y ya no reconoces tu propia vida. Entramos al elevador y las puertas se cierran, separándonos del salón de banquetes donde mi matrimonio efectivamente terminó, donde una versión de mi vida concluyó y otra comenzó en circunstancias que no podría haber imaginado cuando desperté esta mañana. El espacio confinado del elevador hace que la conversación se sienta más íntima, más confesional, como si estuviéramos en uno de esos momentos suspendidos fuera del tiempo normal, donde las verdades pueden ser dichas sin las defensas habituales que mantenemos en espacios más públicos. Lo que hiciste esta noche, dice el doctor Reinhardt mirándome directamente, requirió un coraje extraordinario. Decir la verdad públicamente cuando estás en posición vulnerable, cuando tienes mucho que perder y poco que ganar inmediatamente, eso no es algo que muchas personas puedan hacer. Deberías estar orgullosa de ti misma, independientemente de lo que venga después. Sus palabras son generosas, pero yo no me siento particularmente valiente. Me siento agotada y asustada y confundida acerca de cómo voy a reconstruir una vida sin los andamios financieros y sociales que he dependido durante una década. Sofía aprieta mi brazo suavemente, un gesto de solidaridad silenciosa, y puedo sentir su presencia como un ancla que me mantiene conectada a algo sólido mientras todo lo demás se siente inestable y fluido. El elevador desciende con esa suavidad antinatural de la maquinaria moderna bien mantenida, y observo los números iluminados cambiando de piso en piso, contando hacia abajo desde el segundo nivel hasta el lobby. Y hay algo hipnótico en este descenso, en este movimiento hacia abajo, que paradójicamente se siente como elevación, como si estuviera bajando para poder eventualmente subir más alto de lo que he estado en años. Cuando las puertas se abren en el lobby, el contraste con la opulencia del salón de banquetes es notable. Aquí hay vida normal, huéspedes del hotel entrando y saliendo, turistas con maletas y mapas, ejecutivos hablando por teléfonos celulares, el personal del hotel moviéndose eficientemente para atender necesidades diversas. Nadie nos mira dos veces, nadie tiene idea del drama que acaba de desarrollarse 2 pisos arriba. Y hay algo reconfortante en esta indiferencia, en la comprensión de que mi crisis personal, por monumental que se sienta para mí, es invisible en el flujo constante de vidas que se intersectan brevemente en espacios compartidos antes de seguir sus trayectorias separadas. Mi auto está afuera, dice Sofía, guiándome hacia la salida principal del hotel. El doctor Reinhardt camina con nosotras hasta las puertas de vidrio que se abren automáticamente, derramando aire nocturno fresco que contrasta con la atmósfera controlada del interior. La Ciudad de México en noviembre tiene ese clima perfecto, ni demasiado caliente ni demasiado frío, y respiro profundamente, como si estuviera inhalando libertad junto con oxígeno y contaminación, y los olores mezclados de una megalópolis que nunca duerme completamente. Mariana, dice el doctor Reinhardt antes de que crucemos el umbral. Una última cosa. Se detiene y nos detenemos con él, formando un pequeño círculo en el espacio liminal entre interior y exterior, entre pasado y futuro. En la academia tenemos un concepto que llamamos costos hundidos, la idea de que las inversiones previas no deberían influir en decisiones futuras si esas inversiones ya no pueden ser recuperadas. Es un principio económico, pero también vital para la vida. Me mira con intensidad, asegurándose de que estoy realmente escuchando y no solo esperando educadamente a que termine de hablar.
Has invertido 10 años en este matrimonio, continúa, pero esos años ya han sido gastados, ya son historia. La pregunta relevante no es cómo recuperar esa inversión, sino cómo usar los años que te quedan de la manera más productiva y satisfactoria posible. No permitas que el deseo de justificar el tiempo pasado te atrape en un futuro que replica los patrones del pasado. Es el tipo de consejo que probablemente ya sé intelectualmente, pero que necesito escuchar articulado por alguien cuya autoridad respeto, alguien que ha navegado las complejidades de la vida profesional y personal con aparente éxito. Lo recordaré, prometo, y guardo sus palabras en ese espacio mental donde almaceno las cosas que necesitaré más adelante, cuando la urgencia inmediata de esta noche se haya calmado y tenga que tomar decisiones más estratégicas sobre cómo proceder. Nos despedimos con apretones de manos que se sienten inadecuados para la magnitud de lo que ha ocurrido, pero que también son perfectamente apropiados, dada la formalidad europea de sus costumbres sociales. Él promete estar en contacto. Yo prometo considerar su oferta de reanudar estudios académicos, y ambos sabemos que estas promesas pueden o no materializarse dependiendo de cómo se desarrollen los próximos meses, pero el hecho de que existan como posibilidades es suficiente por ahora. Sofía y yo salimos al estacionamiento donde su SUV nos espera, un Mazda CX-5 gris, con asientos de niño en la parte trasera y evidencia de vida familiar en forma de juguetes olvidados y envoltorios de snacks. Subo al asiento del pasajero y el espacio se siente extrañamente seguro, doméstico en contraste con el mundo corporativo que acabo de dejar. Mientras Sofía navega fuera del estacionamiento y hacia las calles de la ciudad, miro por la ventana observando los edificios iluminados, los vendedores ambulantes que todavía trabajan a pesar de la hora tardía, las parejas caminando tomadas de la mano en aceras agrietadas, toda esta vida que continúa indiferente a mis dramas personales. ¿Quieres hablar de ello?, pregunta Sofía después de varios minutos de silencio. Pero su tono deja claro que está perfectamente cómoda con el silencio si es lo que necesito, que no está presionando por detalles, sino ofreciendo espacio para compartir si eso me ayudaría. Considero la pregunta y me doy cuenta de que no sé qué decir, que los eventos de la noche son demasiado frescos, demasiado complejos para ser destilados en una narrativa coherente. Todo lo que tengo son fragmentos: la humillación del delantal, el reconocimiento del Dr. Reinhardt, la confrontación con Ricardo, la devolución del vestido por parte de Valeria, cada momento cargado con significados que necesitaré tiempo para procesar completamente. Más tarde, digo finalmente, cuando pueda pensar con más claridad, cuando las emociones no estén tan cerca de la superficie. Sofía asiente, aceptando esta decisión sin cuestionamiento, y ajusta la radio a una estación que toca jazz suave, música que llena el espacio sin demandar atención, proporcionando una banda sonora apropiada para este viaje nocturno a través de una ciudad que conozco, pero que de repente se siente extraña, como si la hubiera estado viendo todo este tiempo, a través de un filtro que ahora ha sido removido, revelando colores y texturas que no había notado antes. Pienso en Ricardo solo en el hotel, o quizá con Valeria tratando de procesar lo que sucedió, tratando de entender cómo su plan de humillarme públicamente resultó en su propia humillación. Me pregunto si está experimentando algo parecido al arrepentimiento, o si simplemente está enojado por haber sido expuesto, por haber perdido control de la narrativa, conociendo su capacidad para la revisión histórica, para reinterpretar eventos de maneras que lo favorecen. Sospecho que ya está construyendo una versión de esta noche donde él es la víctima, donde yo soy la ingrata que lo avergonzó frente a sus colegas después de todo lo que él sacrificó por nuestro matrimonio. La historia que él contará será diferente de la que yo viví, y esa divergencia es parte de por qué estas situaciones son tan difíciles de escapar, porque cuando dos personas tienen recuerdos fundamentalmente incompatibles de los mismos eventos, cuando no pueden acordar en la realidad básica de su relación, la comunicación se vuelve imposible. No hay manera de resolver diferencias cuando no pueden ni siquiera coincidir en qué son esas diferencias, cuando las percepciones están tan distorsionadas por necesidades psicológicas y mecanismos de defensa que los hechos objetivos se vuelven imposibles de establecer. Llegamos a Polanco después de 30 minutos de navegar tráfico que es sorprendentemente ligero para ser viernes por la noche,
y Sofía estaciona frente a un edificio moderno de condominios, donde ella y Alejandro compraron un departamento hace 5 años, cuando sus carreras en consultoría estaban generando suficiente ingreso para permitirse vivir en uno de los vecindarios más caros de la ciudad. El contraste con mi situación actual es notable. Ella y su esposo son socios genuinamente equitativos. Ambos trabajan, ambos contribuyen financieramente, ambos toman decisiones importantes juntos, sin dinámicas de poder desequilibradas que corroen la relación desde adentro. Subimos en el elevador hasta el 8º piso y entramos a su departamento, donde Alejandro está en la sala leyendo mientras los niños duermen. Se levanta cuando nos ve, su expresión mostrando preocupación templada por discreción, sin hacer preguntas invasivas, pero dejando claro que está disponible si necesito hablar. La habitación está lista, dice simplemente, indicando hacia el pasillo, donde sé que la habitación de huéspedes espera con sábanas limpias y toallas frescas y ese tipo de hospitalidad sin esfuerzo que caracteriza a personas genuinamente generosas. Gracias, digo, y la palabra se siente inadecuada, pero sincera. Sofía me acompaña a la habitación, un espacio modesto pero confortable con una cama queen, un escritorio pequeño y una ventana que mira hacia el sur, donde las luces de la ciudad se extienden como un mapa de posibilidades. Coloco el vestido azul medianoche cuidadosamente sobre el respaldo de una silla, alisando las arrugas con mis manos, y el gesto se siente ritual, una manera de honrar lo que el vestido representa, todas las versiones de mí misma que ha presenciado. ¿Necesitas algo?, pregunta Sofía, siempre práctica. ¿Pijama? ¿Cepillo de dientes? ¿Algo de comer? Me doy cuenta de que no he comido nada desde el almuerzo, que mi estómago está vacío, aunque no siento hambre exactamente, solo una especie de vacío que podría ser físico o emocional o ambos. Un cepillo de dientes sería útil, admito, y quizá algo ligero de comer, aunque no estoy segura de poder retener mucho en este momento. Ella desaparece y regresa minutos después con artículos de tocador nuevos todavía en sus empaques, evidencia de que ella y Alejandro son el tipo de anfitriones que mantienen provisiones para visitantes inesperados, y un plato con fruta fresca y queso y galletas saladas, comida que no requiere esfuerzo digestivo significativo. Come lo que puedas, dice colocando el plato en el escritorio, y duerme. Mañana podemos comenzar a hacer planes, a entender qué necesitas hacer legalmente, financieramente, emocionalmente, pero esta noche solo descansa. Permite que tu cuerpo y tu mente procesen lo que ha sucedido. Me abraza nuevamente antes de salir, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Y finalmente, estoy sola en esta habitación que se siente simultáneamente extraña y segura, un espacio liminal donde puedo comenzar la transición entre quién era y quién seré. Me siento en la cama y como algunas uvas mecánicamente, sintiendo su dulzura explotar en mi boca sin realmente saborearlas. Mi cuerpo ejecutando funciones básicas mientras mi mente continúa procesando los eventos de la noche en bucles repetitivos que no llegan a conclusiones satisfactorias. Me cambio al pijama que Sofía me prestó, demasiado corto para mi altura pero suave y limpio, y me lavo la cara en el baño adjunto, observando mi reflejo en el espejo y viendo a una mujer que reconozco, pero que también parece diferente de alguna manera sutil, como si los eventos de la noche hubieran alterado algo fundamental en mi expresión, en la manera como mis ojos miran hacia afuera desde este rostro que es mío, pero que a veces se siente como máscara que uso para navegar el mundo. El maquillaje corrido ha dejado manchas oscuras bajo mis ojos, evidencia física del llanto que finalmente me permití después de años de mantener compostura cuidadosa. Me acuesto en la cama y apago la luz, y la oscuridad es completa excepto por la luz de la ciudad que se filtra a través de las cortinas, creando patrones cambiantes en el techo que observo sin realmente ver. Mi mente demasiado activa para dormir a pesar del agotamiento que siento en cada célula de mi cuerpo. Pienso en Virginia Woolf, en cómo ella luchó toda su vida con depresión y ansiedad, cómo finalmente se rindió caminando hacia el río Ouse con piedras en sus bolsillos. Y me pregunto si ella encontró paz en ese momento final o solo más de la turbulencia que la había perseguido durante décadas. Pero yo no soy Virginia. No importa cuánto admire su escritura o cuán profundamente resuene con su exploración de la conciencia femenina. Y mi historia no tiene que terminar como la suya terminó. Tengo opciones que ella no tuvo.
recursos de los cuales ella carecía. Una época que por todos sus problemas persistentes ofrece más posibilidades para mujeres que buscan autonomía y autodeterminación. El camino adelante no es claro, está lleno de obstáculos e incertidumbres, pero existe, es navegable, y eso es suficiente para ahora. Mi teléfono, que está en el bolsillo del pantalón que dejé doblado en una silla, comienza a vibrar insistentemente, y aunque no necesito mirarlo para saber que es Ricardo llamando, parte de mí siente curiosidad sobre qué podría estar diciendo, qué argumento está formulando para explicar o justificar o minimizar lo que sucedió. Pero no me levanto a contestar. Permito que la llamada vaya a buzón de voz, estableciendo un límite que es pequeño pero significativo, una declaración de que su acceso a mí ya no es ilimitado, que tengo el derecho a no estar disponible cuando él demanda mi atención. El teléfono finalmente deja de vibrar y el silencio regresa, roto solo por los sonidos distantes de la ciudad filtrándose a través de las ventanas cerradas, sirenas ocasionales, el rumor constante de tráfico, voces indistinguibles de personas viviendo sus vidas en departamentos cercanos. Me acurruco bajo las sábanas que huelen a detergente desconocido, a la vida doméstica de otra persona, y cierro mis ojos tratando de vaciar mi mente, de encontrar aunque sea unas horas de inconsciencia que me den respiro de este día que parece haber durado años en términos de densidad emocional y cambio transformativo.